Hola a todos, espero se encuentren súper bien y me alegra mucho poderme comunicar nuevamente con ustedes a través de otro de mis videos en este canal dedicado a la escritura y a la lectura. Y como ya lo he dicho en varias ocasiones, el día de hoy voy a realizar una corrección a nivel gramatical, a nivel de escritura, que es mi oficio, ¿cierto? Como ustedes ya saben, yo soy escritora profesional y aparte de dedicarme a la escritura, también me encanta la corrección de estilo. Y creo que es súper importante que como escritores tengamos conocimiento de cómo debo redactar un texto, de dónde deben ir los signos de puntuación, de cómo puedo hacer que ese contenido, esa información que estoy dejando en el texto, llegue mucho mejor al lector. Como muchos de ustedes ya vieron, yo realicé un video hace una semana aproximadamente, se los voy a dejar aquí colgadito arriba para que lo vean en caso de que no haya sido posible que lo vieran en su momento, donde estoy corrigiendo uno de mis textos, un cuento corto. Como ustedes saben, yo escribo poesía, escribo relatos también y también he escrito novela. Entonces realicé un cuento corto y durante el video hice varias correcciones de al menos la mitad del texto. En otro videito les estaré contando el resto y cómo quedó finalmente el escrito. Hoy voy a realizar la corrección de uno de los textos de un lector que llegó a mí precisamente con este testimonio, que es el nombre de su texto, con esta historia de vida, esta historia impresionante que tiene. Él se llama Diego, es colombiano también, y quiso compartir conmigo y con ustedes esta gran historia. Yo me voy a encargar de realizar la corrección de estilo del texto, vamos a mirar la parte gramatical, obviamente el contenido que es muy importante, pero lo ideal es que a través de esta corrección, esa información, esa historia que él nos ha querido contar, se plasme mucho mejor y llegue mucho mejor, de una mejor manera a todos los oyentes, a los lectores. Como ya les he contado en otras ocasiones, las historias reales, las historias de vida que cada uno de nosotros tiene, son una de las estrategias más usadas por los grandes escritores para plasmar sus escritos, puntualmente textos o cuentos o novela, incluso poesía. En este caso, Diego no es escritor, pero a través de la escritura ha querido plasmar esa experiencia de vida y llegar a otras personas, cosa que la escritura definitivamente hace. Por eso siempre que grabo mis videos les digo, no es solamente para gente que se dedique a la escritura, porque creo que la escritura es algo que aprendemos desde muy pequeños, que casi está inherente con nosotros en la parte comunicativa, en la parte del lenguaje escrito, y que es súper importante que aprendamos también que a través de ella podemos plasmar nuestra propia historia, incluso hacer procesos de catarsis y llegar a otras personas con esos testimonios de vida. A continuación les voy a mostrar el texto que me envió Diego y voy a realizar corrección, como les decía, entre otras cosas de gramática, la parte ortográfica, que es súper importante, y vamos a ver ese contenido que es bastante rico en experiencia de vida, y me gustaría mucho que ustedes también a través de los comentarios me cuenten si han tenido experiencias tan duras, tan complicadas y tan trascendentes como este lector que ha querido compartir con nosotros su historia de vida. Bueno, y como les enuncié previamente, entonces aquí tenemos el texto que me envió Diego. Como les digo, él es un chico bogotano, no es escritor, pero decidió contar una historia de vida que ha tenido hasta el momento a través de este texto. Entonces vamos a mirar. En primera instancia es el documento original que él me envía, él me lo envió en PDF, pero yo hice la conversión para poder hacer la corrección con ustedes en este momento, porque en PDF pues no es posible hacer las modificaciones o dejar comentarios de ser necesario. Dice, lo difícil no es orar, lo difícil es aprender a hacerlo. Inicia con esto. No sé exactamente si es un título, yo asumo que sí, porque está centrado, porque da inicio a la página. Y aunque no está en negrilla, yo preferiría, y aquí le voy a hacer un comentario a él. Vamos a mirar dónde es que está, se me olvida en este momento dónde es que está para insertar el comentario. Por acá, entonces voy a dejar un comentario sobre usar negrilla, ¿no? Preferiblemente cuando tenemos los títulos
si no lo vamos a hacer en mayúscula, es bueno usar negrilla para que se diferencie, ¿no? Aquí ya hay varias cositas, ustedes mismos se dan cuenta que el mismo Word nos ayuda muchísimo con la corrección, pero aún así es necesario que verifiquemos cuando no estamos seguros. Para eso está Google también cuando estén haciendo la corrección. Normalmente lo hacemos en un computador, es raro que lo hagas en un cuaderno, y aún así, generalmente ya hoy todo el mundo tiene un dispositivo móvil o un dispositivo como este, como un computador, una tablet, en donde puede acceder a internet. Generalmente sí, si escribiste, generalmente creo yo que sí, obviamente habrán excepciones. Entonces, ayudarse de Google o en últimas de un diccionario si no tienes disponible internet en el momento o si no tienes un dispositivo electrónico. Listo, entonces bueno, ahí empezamos a ver lo primero que nos dice el mismo Word. Difícil es una palabra que lleva tilde en la segunda i, ¿cierto? Entonces, lo difícil no es orar, lo difícil es aprender a hacerlo. Yo lo pondría, como les decía, iniciando en negrita para de alguna manera darle a entender al lector que es el título y darle un poco más de espacio para que no quede tan pegado. Es en primera instancia. Él inicia acá con un versículo de la Biblia. Yo asumo que es así porque está enunciado aquí los capítulos. Creo que la mayoría de nosotros conoce cómo se dividen los capítulos y versículos y cómo se llaman algunos de los libros de la Biblia. Entonces, Job 11:13, capítulo 11 del 13 al 20, aparentemente es esta parte. Dice: si tú dispusieras tu corazón y entendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que mora en tu casa la injusticia. Bueno, ahí ya empiezo a dar varias cosas. Aquí, esta primera palabra, dispusieres. Listo, entonces hacemos una modificación. Corazón lleva tilde. Aquí que dice, el mismo Word nos hace la corrección. Y extendieres a él tus manos. Cuando hablamos de él, yo asumo que como estamos hablando de un versículo bíblico, él es Dios, ¿no? Jehová, como lo han llamado, Yahvé, etc. Y por consiguiente debe llevar tilde para que se diferencie del artículo él, ¿no? El artículo definido, él, la, los, ¿no? Entonces es importante esto porque muchas veces una tilde cambia por completo el significado. Y el mismo Word aquí nos lo está diciendo. ¿Listo? Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Aquí Word nos marca con azul porque generalmente la coma debe quedar pegada a la palabra. Pero son ya correcciones muy... Lo mismo acá, por ejemplo, aquí hay una mayúscula. Lo ideal es que no sé si él encontró el versículo de esta manera, posiblemente, porque es un versículo ya existente que aparece así, con letras mayúsculas a este lado. Y generalmente esto está dispuesto en versos, ¿no? Ustedes saben que la Biblia está escrita, muchos de los libros están escritos en versos, en forma de versos. Entonces normalmente el siguiente verso no iría en mayúscula, ¿cierto? Por eso no sé si realmente lo encontró así, porque incluso podríamos hacer un juego de palabras de qué palabra encontramos en la mayúscula. Sería interesante si es algo en clave. Aunque no lo veo de forma inicial, no creo, pero que lo encontró de esa manera. Entonces normalmente pues, y así lo dispone incluso el mismo Word. Cuando tú lo estás haciendo, él mismo te da esta opción, ¿cierto? Como para que se haga de esta manera. Entonces es importante que hagamos la corrección pertinente en todas las letras mayúsculas, ¿no? Cambiar las mayúsculas por letras minúsculas, a no ser que empiecen después de un punto seguido o un punto aparte, que son reglas gramaticales generales, ¿no? Dice: y serás, tilde en la A, y no temerás, lo mismo, y olvidarás tu miseria, y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Esa acordarás y olvidarás es posible que tengan una tilde. Entonces, si ustedes no están seguros, ya que estoy digitando, no sé si se ve la pantalla, acordarás, estoy buscando si tiene o no tiene, ¿cierto? Tilde, porque Word no la pone. Entonces por eso les digo, incluso los que escriben mucho tiempo, muchas veces uno no está seguro si tiene o no tiene tilde, y no hay absolutamente nada de malo en ir a buscar, ¿cierto? Acordarás, aparentemente lleva tilde. Yo estoy aquí mirando a ver si
me lo muestra con tilde y me lo muestra como sin tilde también la opción. Entonces estoy aquí revisando a ver qué sucede, qué me dice, porque para mí llevaría tilde. Listo, para mí llevaría tilde. Lo que sucede con estas palabras es que generalmente pueden ser palabras que están en distintos tiempos verbales. Si tú dices, si tú te acordaras de eso, seguramente me felicitarías, por ejemplo, esa es una opción. Si tú te acordaras de eso, ¿cierto? Por eso es que Word no se los marca y este es el problema con Word, porque Word es un sistema, ¿no? Como todo lo que tiene ese computador. Él no tiene la capacidad de analizar en qué tiempo verbal estás hablando. Tú, como escritor o como creador del texto, tienes toda la capacidad de análisis. Ahí es donde tú dices, bueno, ¿en qué tiempo verbal estoy hablando o está hablando el autor? O te acordarás o te acordaras. En ese caso cambiaría, ¿cierto? Y ahí llevaría tilde entonces. Te acordarás o te acordaras de ella como de aguas que pasaron. ¿Cierto? Y vamos por acá, perdón, olvidarás, era el tema también. Y acordarás o te acordarás de ella. Olvidarás tu miseria o olvidarás, ¿no? Es distinto. Entonces, creo yo que aquí según el texto dice, y serás fuerte. Permítame, creo que no están viendo aún, no están viendo el movimiento del mouse. Y olvidarás tu miseria. ¿Listo? Entonces no lleva tilde. O te acordarás de ella como de aguas que pasaron. No es acordarás ni olvidarás, porque el siguiente está bien, no llevaría tilde. ¿Listo? La vida te será tilde, más también tilde. Clara que el mediodía tilde. Aunque oscureciere, será como... Y acá hay una palabra que no entiendo. La maldana, la mal. Tendremos que ir directamente al texto original. No sé si sea manzana. Si ustedes alcanzan a ver, voy a ponerlo un poquito más grande para que se vea bien la corrección. Aquí está creo que un poco exagerado, pero ahí se ve bastante bien. Entonces no sé qué palabra sea esta. Tendrás confianza porque mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Listo? Y Word vuelve a ponerme las palabras para que yo misma las modifique. ¿Listo? Hasta el momento, aparentemente aquí mirarás, ¿no? Ahí volveríamos a hacer exactamente la misma búsqueda. Como les digo, para eso tenemos un diccionario. Y lo mismo. Si decimos mirarás, ¿cierto? Aparentemente hay una acentuación ahí en la última letra, ¿cierto? Que sería una palabra aguda. Vamos a ver, mirarás, que terminen en S o la letra O, que normalmente llevan tilde, mirarás. Entonces vamos a hacer la corrección acá. O mirarás alrededor, no creo. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás, ahí también hay una tilde. Y no habrá tilde quien te espante. Entonces hasta el momento, bueno, estamos leyendo un versículo, creo, o varios versículos, según dice acá, de la Biblia. Entonces pues supongo que él lo tomó directamente de ahí. Entonces pues ya vamos a hacer un análisis más adelante del contenido como tal, que supongo está relacionado directamente con el título, que es bastante interesante. Lo difícil no es hablar, lo difícil es aprender a hacerlo. Y adicional pues con estos versos, ¿no? Lo mismo, aquí ya estoy corrigiendo varios que el mismo Word me da. Será, consumirán, suplicarán, también tilde, ¿cierto? Y lo mismo, porque Word no lo corrige, porque puedes decir suplicaran. Si ellos suplicaran, los perdonaríamos. O, y muchos suplicarán tu favor. Entonces ahí hay un cambio de tiempo verbal, por consiguiente cambia la acentuación de la palabra, y tenemos que tener la capacidad de analizar esto precisamente cuando hagamos la corrección del texto. Luego, amén, ¿no? La palabra así sea, que se dice siempre en la Biblia. Y aquí aparentemente empieza como una especie de introducción que él nos hace a su capítulo. Dice,
Si hoy me atrevo a escribir estas palabras, es el resultado de una crisis que tuve. Este es un error muy común, VB, ¿cierto? Que tuve con V al interior de la comunidad. Entonces, bueno, acá hay una palabra que él menciona, ¿cierto? Es un lugar, yo prefiero cubrirlo porque no sé exactamente de pronto qué implicaciones tenga, si él está mencionando un lugar en particular, si es real o si es ficción. Entonces prefiero guardarme ese tipo de cosas para evitar de pronto algún inconveniente o que el lector pueda tener algún problema tal vez si está hablando de un sitio real. Y es algo que yo no lo sé en este momento, ¿listo? Seguimos. En su comunidad, el nombre, la cual por cosas más de forma que de fondo me cuestionaron. Entonces aquí se dan cuenta de una inconsistencia con el tema de número, ¿no? Si decimos la cual por cosas más de forma que de fondo me cuestionó, estoy hablando de una comunidad, una sola, ¿cierto? Entonces me cuestionaron, es como si estuviera hablando de varios, y él puso la palabra comunidad tal. Entonces la cual por cosas más de forma que de fondo me cuestionó, tilde en la última letra, ¿cierto? El acento ahí lo marcamos, acerca de mi permanencia en esta. Yo quitaría esta en esta, me parece que sobra, porque ya tenemos por enterado, digamos, que estamos hablando de la comunidad, entonces repetirla es muy redundante, pero es mucha la gracia de Dios sobre nosotros, pueblo desobediente. Entonces aquí hay un tema bien interesante, y es que nuestro lector no está usando, y nuestro escritor, en este caso, él no es escritor como les digo, pero lo fue en este caso, fue el creador de este texto, no nos usa mucho signo de puntuación, y es algo que pasa muy seguido, ¿sí? A muchos al momento de escribir se les olvida usar los signos de puntuación, y esto hace que sea difícil leer el texto. Ustedes se dan cuenta, yo lo he tenido que leer ya 2 veces, y voy a tener que hacerlo una tercera vez para poder entender lo que él me quiere decir. ¿Listo? Si hoy me atrevo a escribir estas palabras, es el resultado de una crisis que tuve al interior de la comunidad tal, la cual por cosas más de forma que de fondo me cuestionó acerca de mi permanencia. Punto. Yo pondría un punto acá. ¿Por qué? Porque ahí debe haber una pausa en el momento de que tú estás leyendo. Debe haber una pausa, ¿no? Luego entonces, aquí se va a iniciar con la palabra pero, mayúscula. La cambiamos, entonces aquí la voy a poner en otro colorcito para que nos demos cuenta que fue el cambio que se hizo. Pero es mucha la gracia de Dios sobre nosotros, pueblo desobediente, coma, para que haya una pausa ahí, ¿no? Que mientras yo solo pensaba lo malo, coma, acuérdense que la palabra él es una palabra polisémica en español, quiere decir que tiene varios significados. Él puede ser artículo definido, ¿cierto? Que se une generalmente con objetos, con sustantivos, y también él es un pronombre que reemplaza a un sujeto. Entonces es súper importante tener claro cuál de las dos estamos usando, porque si no cambia por completo el significado. Él solo veía, tilde en la i, lo bueno en mí, tilde, coma. Y me recordó, tilde, incluso el mismo Word, como les digo, nos hace la corrección, ¿cierto? Yo le pedí al que me lo enviara tal cual antes de hacer cualquier colaboración, y yo le agradezco mucho porque precisamente, aparte de comentarles la historia de ese hombre, también poder hacer un análisis de la parte de contenido, de la parte textual como tal, ¿cierto? Y me recordó que lo que Dios nos pide es obediencia y fidelidad. Ahí le daría yo un espacio un poquito al párrafo para que no quede tan único. Esta es, estando en consejería, tilden ahí, con el director de la comunidad, él vuelve lo mismo, es una persona, entonces mayúscula, me dijo, y abre comillas, perfecto, cuando vamos a hacer enunciación de algo literal, debemos usar las comillas, y está muy bien como lo hizo aquí el autor, ¿listo? Entonces abro comillas y empezamos con mayúscula. No se crea lo que el enemigo pone en su mente, usted sí tiene mucho que aportar. Y cierra comillas, fue algo literal que le dijo a la persona, entonces él le pone comillas para hacer esa enunciación. Luego dice, me parecería, tilde, interesante que lo escribiera y cuestionó el testimonio. Aparentemente que hay un tema, y es que parece que el consejero, según entiendo acá, le dice todo completo a él. No se crea lo que el enemigo pone en su mente, usted sí tiene mucho que aportar. Me parecería interesante que lo escribiera. Entonces las comillas me irían aquí donde estoy señalando, ¿cierto? Porque continúa, iría una coma, y aquí le quitamos la mayúscula porque continúa la idea. Me parecería interesante que lo escribiera y
cuente su testimonio. ¿Listo? Entonces en esa primera parte la idea es que las comillas cierren en testimonio y punto final. Y damos un espacio para dar un poco de aire, de respiración al escrito. Luego dice, no es mi intención, ojo acá, con la S-E, la S, la tilde, no es mi intención alimentar mi ego, sino abrirle los ojos a muchos que al igual que yo lo hacía, bien, toman decisiones. Esta palabra es muy clásica, a mí incluso me ha pasado muchas veces que la palabra se escribe CS y muchos de nosotros lo hacemos de forma automática SC. Esto es un error muy común. Entonces, repito, no es mi intención alimentar mi ego, sino abrir los ojos a muchos que al igual que yo lo hacía, toman decisiones equivocadas. Entonces, ojo, hay que ser consecuente, cosas que yo les hablaba en otros videos, en donde les digo, bueno, cuando escribamos, tratemos de ser consecuentes en los tiempos verbales, porque suena raro. No es mi intención alimentar mi ego, sino abrir los ojos a muchos que al igual que yo lo hacía tiempo pasado, toman decisiones equivocadas. Bueno, ahí habría congruencia porque él no está hablando de que tomaron, sino también las personas que lo hacen en este momento. Él puede haber dicho tomaron y toman decisiones equivocadas, pero solamente se está refiriendo al tiempo presente y es válido. Entonces ahí sí habría congruencia en que aquí está en pasado en hacía y aquí en toman esté en presente. Toman decisiones equivocadas solo por satisfacer su curiosidad sin dimensionar las consecuencias de las mismas. Perfecto. Hasta ahí no habría más que decir. Continuamos. Como yo les decía hace un momento, esta es una historia de vida bastante interesante, bastante fuerte, ¿sí? Yo en este video les voy a compartir parte del escrito porque si no el video se me hace demasiado largo y también para que ustedes queden un poquito con la curiosidad y continuemos viendo el próximo video donde yo les voy a continuar mostrando parte de la corrección de este capítulo porque es larguito, entonces de pronto se nos va a hacer un poco tedioso el hacerlo completo, ¿no? Entonces por eso hice uno de los videos también hasta cierto punto y ese viene un video próximamente lo mismo con este. Entonces, capítulo 1 ya hice la primera corrección, tilde en la I, el mismo Word la da. ¿Le va a pegar un plon? Ojo, acuérdense que en español siempre debemos iniciar con el signo de puntuación de pregunta. En el inglés no, pero en el español sí es regla gramatical obligatoria. Entonces, leí aquí como empieza él en mayúscula, perfecto. ¿Le va a pegar un plon? Ese plon, si se dan cuenta y hacemos el clic el clic derecho para mirar qué palabra nos corrige, no nos saca nada porque eso es una palabra, por lo menos aquí en Colombia, el plon es cuando tú tomas una pequeña bocanada de un bareto de marihuana, ¿sí? De un cigarrillo de marihuana, ¿cierto? Lo digo así porque no sé en otros países que me están viendo, muchas personas que me ven de otros países, no sé cómo se le dice, y ojalá también me puedan dejar esa información en los comentarios, porque ustedes saben que el uso del lenguaje en los diferentes países, independientemente que hablemos la misma lengua, es distinto, ¿no? Entonces acá le va a pegar un plon, por eso no lo corrige y no lo pone en rojo. Me preguntó un amigo, entonces ¿qué pasa cuando uno pone la tilde? Que yo lo leería como me preguntó un amigo, cambia completamente. Me preguntó debe llevar la entonación en tilde. Un amigo, y él pone amigo entre comillas, que nos da a entender ya que la persona no era realmente un amigo, ¿cierto? Sino una persona con la que él coincidió por algún motivo. De el que prefiero, acá hay un error pues cuando digitamos rápido, no pasa nada, corregimos ya, que del que prefiero no recordar su nombre. Yo sentí, aquí debe haber una coma o un punto alto, lo voy a repetir. ¿Le va a pegar un plon? Me preguntó un amigo al que prefiero no recordar su nombre, punto. Ahí quedaría perfecto un punto seguido, porque de alguna manera como que listo, paramos, vamos a continuar con la idea, por eso lo hacemos seguido, pero entonces sí debe haber como un respirito ahí por el escrito. Dice, yo sentí, tilde en la I, una sensación de nervios e inseguridad mezclada con una infinita curiosidad, coma, porque si no diría, yo sentí una sensación de nervios e inseguridad mezclada con una infinita curiosidad, llovía, teníamos media aguardiente. Les cuento que sí hay un texto, y ahí tendría que preguntarle a Diego, que es el autor, si él lo hizo de forma intencional, si él no usó de comas, porque realmente es muy poco lo que él usa,
lo hizo de forma intencional o simplemente cuando estaba escribiendo la historia pues empezó a escribirla y no tuvo en cuenta, omitió los signos de puntuación, no se le hizo importante en su momento porque estaba contando su historia. Porque hay un libro que yo he mencionado en otros videos que a mí me gusta mucho, Opera en las nubes, de Rafael Chaparro, donde él en muchos capítulos deja hojas enteras sin un solo signo de puntuación y es tremendo hacer la lectura. Y obviamente es un libro que ya fue editado por una editorial, que fue ya replicado alrededor del mundo y vendido. Entonces no es que haya sido un error, por decirlo así, de alguien, del autor, sino que lo hicieron de forma, como decíamos acá, adrede, ¿no? Se hizo de forma que el lector tuviera que leerlo de esa manera. Entonces no tiene un solo signo de puntuación y a veces se hace muy complicada la lectura. En particular me parece una manera muy original de hacerlo, ¿cierto? Porque de por sí el libro tiene un contenido también fuerte, similar a lo que nos está contando aquí, él es el autor. Entonces pues también como que casa bastante bien. Pero con ustedes hay un ruido de fondo. Bueno, ustedes saben que como yo tengo perritos, entonces ahorita se va a escuchar entrecortado, se escuchó, perdón, entrecortado la anterior, mientras volví nuevamente a grabar. Entonces por eso van a escuchar un corte ahí y yo continúo aquí con la corrección. Como les decía, entonces es importante el uso de los signos de puntuación, ¿no? Entonces aquí vamos en una sensación de nervios e inseguridad mezclada con una infinita curiosidad. Llovía, ¿cómo? ¿Cierto? A no ser, como les digo, que haya sido adrede, con toda la intención de parte del autor. ¿Sí? Llovía, lleva tilde acá, en la I, miren aquí viendo la Word. Teníamos también tilde, media aguardiente en la cabeza, ¿cómo? Entonces él está delegando una cantidad de cosas que pasaron en secuencia. Es importante dividirlo con comas para que sea más fácil la lectura. Entonces yo sentí una sensación de nervios e inseguridad mezclada con una infinita curiosidad. Llovía, teníamos media aguardiente en la cabeza, esperábamos a unas muchachas para irnos de parra, que parra es fiesta, coma, ¿cierto? Otra comita ahí, escuchábamos, tilde, en la primera A, una de nuestras bandas favoritas, y lo pone entre comillas, perfecto, de Gathering. Yo lo pondría aquí con la primera en mayúscula, ¿cierto? Porque es un nombre propio. Precursores del metal gótico, tilde en la O, ¿cierto? Listo, coma, sinfónico, tilde en la O, y atmosférico, tilde en la E, punto. ¿Listo? Aquí empezamos con mayúscula. Yo tenía, tilde en la I, 15 años, era inexperto. ¿Qué pasa con el tema de los números? Tengan muy en cuenta que cuando hablamos de textos es importante tener en cuenta que si estamos escribiendo en letra, los números también los escribamos en letra. Eso es un error muy común. A mí me pasaba al inicio cuando empecé a publicar en Facebook partes de una novela que empecé haciendo, que les he contado en otros videos, que finalmente dejé ahí, por esa idea no me gustó tanto y claudicó, y tenía varios errores de este tipo cuando montaba algunos capítulos amateur que había creado, en donde yo mezclaba números y letras. Y es importante, hay unas normativas, en algún video haré una explicación más puntual de este tema, en donde debes tener en cuenta eso. Entonces yo tenía 15 años, la idea es que se escribía con letra, ¿no? Vamos a cambiar aquí el color. 15 años, en 15 años, coma. Era inexperto y solo quería, ahí, ser aceptado o encajar en círculo. Entonces aquí yo supongo que, permítanme que creo que se pasó listo. Ser aceptado o encajar en el círculo. Supongo que cuando le escribo se comió la palabra, entonces círculo, tilde en la I, que me atraía y al cual quería, tilde en la I, pertenecer. Ahí para mí iría un punto seguido. ¿Listo? Para no hacer tan larga idea, yo tenía 15 años, era inexperto y solo quería ser aceptado o encajar en el círculo que me atraía y al cual quería pertenecer. Punto. Continuamos con la historia seguido, ¿no? Entonces, solo por saber, con B, también un error muy común, que
que se sentía, coma, me eché los plones. Y él pone perfectamente la palabra echar sin H. Recuérdense que con H es del hecho que sucede, ¿no? Los hechos de esta semana, las noticias, bla, bla, bla. ¿Sí? Las situaciones. Echar es arrojar algo. Es distinto, ¿cierto? Por eso se escribe sin H. Y él lo pone entre comillas porque es una expresión muy coloquial, muy propia bogotana, colombiana, ¿sí? Entonces debe ser claro en eso, me parece perfecto. Es una forma muy coloquial de decir algo, lo pone entre comillas. Me eché los plones. Entonces vamos a leerlo completo. Yo tenía 15 años, era inexperto, solo quería ser aceptado, encajar en el círculo que me atraía y al cual quería pertenecer. Entonces, coma, ¿cierto? Lo que yo les digo, el releer te permite que incluso esta corrección que yo estoy haciendo ahorita, debo hacer al menos una más para volver a validar si estoy poniendo adecuadamente los signos de puntuación, porque muchas veces una sola vez tú lees y lees listo, te parece que te va una coma, un punto, un signo, una tilde y se te puede ir. Y por eso siempre es importante que si en algún momento ustedes piensan publicar el texto, hacerlo público en cualquiera de los ámbitos que tenemos disponibles el día de hoy para hacer esto, que lo lean varias veces ustedes y que si es posible lo lea otra persona. Por entonces es una publicación corta, esas que a veces compartimos en grupos de Facebook o de otras redes sociales, pues no se requiere tanto, pero si se trata ya de una publicación seria para un libro, una revista, ¿cierto? Literaria o algo por el estilo, sí es importante hacerlo para evitar este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, dice, entonces, coma, solo por saber que se sentía me eché los plomes, coma. Fue la primera vez que probé, tilde, la marihuana. Ahí va un punto, no diría punto, por eso poquito. Fue la primera vez que probé la marihuana. Y es algo que hoy, a mis 38 años, volvemos a lo mismo, 38 en letra, me pesa en el alma, punto. ¿Listo? Ahí, perfecto. Podríamos hacerlo seguido o aparte, dependiendo de lo que continúe, ¿no? La historia, vamos a ver qué dice ahí. Pero bueno, ¿cómo? Y uno cuando está hablando hace la pausa. ¿Cómo sabes tú dónde debe ir el signo de puntuación? Sencillo. Cuando estés haciendo la pausa, cuando tú leas, perdón, y hagas una pausa, ahí va la coma, ¿sí? Es una pausa casi natural, pero bueno, descansamos ahí. Mi intención, ¿listo? Entonces volvemos acá. ¿Será que intención va con S o con C? Yo creo que con C. Entonces por aquí si vemos, hay una anterior, no me acuerdo si fue aquí en la parte, mira, intención. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo soy súper curiosa, entonces yo voy y miro porque Google me está dando dos posibilidades, ¿cierto? Para una palabra que suene igual. Y vamos a ver intención con eso, ¿qué significa? Porque no quiere decir que no existe la palabra. Listo, vamos a ver si existe o no. Intención, aparentemente según aquí lo que estoy buscando, estoy buscando en Google, ¿cierto? Y me dice intención con S y tilde una O es de comprensión, conjunto de propiedades, conjunto de rasgos semánticos de una unidad léxica, proposición de extensión, intensidad, tiene que ver, ¿listo? Pero si yo hablo de intención con C, por eso es que es tan importante conocer la palabra que vamos a usar, porque el español tiene una cantidad de palabras y muchas de ellas son polisémicas. Entonces dice que es polisémica si tienen varios significados y suenan, puede que se escriban incluso igual, o como en este caso, tengan diferencia en la ortografía, pero cuando tú las dices suenan exactamente iguales. La palabra intención con C nos indica el propósito y voluntad que tiene una persona para llevar a cabo algo. Entonces creo que en el texto que nos muestra aquí Diego, definitivamente la palabra sería intención con C. Creo que aquí exactamente pasa lo mismo. No es mi intención, aquí estoy haciendo la corrección. La dejé pasar y esperaba que de alguna manera, cuando apareciera la otra, pudiéramos comparar por qué. ¿Listo? Entonces, dice por acá. Entonces, solo por saber que se sentía me eché los plones. Fue la primera vez que probé la marihuana y es algo que todavía mis 18 años me año. Pero bueno, mi intención con C es compartir como esto, como
como un libro abierto. Dice, acá hay una inconsistencia complicada, dice, pero bueno, mi intención es compartir como esto, como un libro abierto, mi historia. Creo que como esto sale, no sé por qué lo puso, puede que se le haya ido de más. Entonces mi intención es compartir, quitamos la coma, como un libro abierto, mi historia, coma. Para que si tú tildes la U, estamos hablando del pronombre, ¿cierto? Acuérdense que aquí pasa lo mismo que con la palabra él. Si lleva tilde o no, se diferencia porque cambia el significado. Si tú la lees en este momento, pienses que no es mi mensaje, sino el de Dios, que te quiere advertir sobre los métodos del enemigo para seducirte, que es un error de redacción, y llevarte a la condenación. No, vamos a leer porque para mí hay por leer una comita más. Pero bueno, mi intención es compartir como un libro abierto mi historia, para que si tú la lees en este momento, pienses que no es mi mensaje, sino el de Dios, que te quiere advertir sobre los métodos del enemigo para seducirte. No llevaría, para mí no llevaría ninguna puntuación. Continuamos. Yo dije entre mí, bueno, esta parte es muy propia nuestra, sobre todo en Bogotá, pero para un texto yo lo diría mejor de la siguiente manera. Yo dije dentro de mí, o yo me dije a mí mismo, ¿no? Dentro de mí. Y aquí ponemos tilde porque si no sería el mi de do, re, mi, fa, sola del pentagrama, ¿no? Yo dije dentro de mí, uff, qué chimba. ¿Sí? Que es igual una, por decirlo así, una proposición muy coloquial, colombiana también, y él usa también las comillas para hacer claridad sobre esto, que es una forma de expresión muy especial en Colombia. Yo dije dentro de mí, uff, qué chimba. También podrían usar la cursiva. Es una opción también cuando hacemos este tipo de uso. Si ustedes miran la novela, yo que hago normalmente también reviso mis novelas, no las que he escrito yo, sino las que me gustan, ¿cierto? Que ya las considero parte de mi vida porque ya he podido conocer muchas cosas que ese autor o autora me quisieron decir o van a entender. Y también miro cómo es que esos escritores escriben. Es muy importante leer también por eso. Es así aprendes ortografía, aprendes incluso todo el tema de estilo a la hora de redactar un texto, sea un texto informal, sea un mensaje de texto, sea un WhatsApp como hoy en día se envían muchos, etcétera, o sea un texto literario. ¿Listo? Esto, como les decía, es similar a un cuento, ¿sí? Es un relato, ¿no? Parece ser un relato corto. Vamos a ver. Yo dije dentro de mí, uff, qué chimba. Esto es lo que siempre busqué y nunca encontré. Punto seguido. Espacio. Pues mis sentidos se agudizaron. Entonces ahí hay como una especie de explicación. Yo creo que dividió puntos y un punto y coma o dos puntos, porque es ahí donde le empieza a explicar qué fue lo que pasó con sus sentidos. Yo dije dentro de mí, uff, qué chimba. Esto es lo que siempre busqué y nunca encontré. Pues le ponemos acá. Quitamos ese pues, me parece que suena un poco redundante en un texto escrito. ¿Hablado o no? Escrito sí. Es diferente cómo hablamos a cómo escribimos. Yo dije dentro de mí, uff, qué chimba, eso es lo que siempre busqué y nunca encontré. Mis sentidos se agudizaron. Entonces ahí podríamos más bien corregir. Va aquí una comita y ahí sí vamos a dar la explicación acá en punto y coma. Mis sentidos se agudizaron, punto y coma. Mi tacto, mi oído, tilde en la I, mi percepción, tilde en la O, coma, pude escuchar incluso mi corazón, tilde en la O, en medio de la lluvia. Ahí tiene que ir otra coma. Pude discriminar cada una de las notas e instrumentos de la banda que sonaba y dije, ¿cierto? Ahí podría también enunciar algo como así, comillitas, o podría hacerlo como yo también suelo hacerlo cuando escribo, por ejemplo, unas novelas con cursiva, porque es algo que dije, ¿no? Y dije, quiero más. O si fuera un texto, un cuento, por ejemplo, aquí no me sale el guión largo, pero normalmente ustedes encuentran un guión largo así, un guión larguito pegadito, ¿cierto? Y aquí mayúscula, quiero más. ¿Listo? Entonces ahí como diciendo o dando a entender que la persona es la que está diciendo eso. Y dije, quiero más. Puede ser punto, podría ir un punto
eso ahí y empezamos entonces nuevamente la idea. Entonces debe ser acá. Sí, se equivocó por un tema de pronto cuando estaba escribiendo. Entonces pegaron otro bareto, como les digo, el bareto como también es una palabra muy específica, la pondría también así. En eso, listo, entonces aquí también hay falta de signos. Decimos, puedo discriminar cada una de las notas e instrumentos de la banda que sonaba y dije, quiero más. Entonces pegaron otro bareto y en eso, ahí yo pondría la I, ¿listo? Y en eso llegaron las muchachas que esperábamos, la A, y se dieron los flores. ¿Listo? Quiere decir que empezaron a fumar, ¿no? Lo dice de esa manera, yo no lo voy a cambiar porque me parece que es muy propio del autor. Y creo yo que en ese caso es el estilo en que lo está escribiendo, su forma de expresar ese momento único que él vivió. Entonces pegaron otro bareto y en eso llegaron las muchachas que esperábamos y se dieron las flores. Y todos quedamos sintonizados. En vez de en, yo cambiaría este artículo por un con. Permítanme un momentico. Bueno, se me queda quieto porque se me está quedando un poquito el Word. Listo, vamos acá y quedamos sintonizados con la música. Y música tilde en la U. Punto. Vamos a ver si me la deja poner. Música. ¿Listo? Entonces es importante eso. Lo mismo aquí con la palabra flores. Podríamos también ponerlo en cursiva. Más que en comillas. En comillas tal vez cuando usamos o decimos exactamente lo que se dijo literal. ¿Cierto? Aquí también podríamos usar comillas. O si fuera un relato, entonces indicando lo que dijo el personaje, que en este caso es el mismo, ¿no? Está hablando en primera persona. Es un texto narrativo escrito en primera persona, aunque posiblemente no lo hizo con la intención de que fuera un cuento, según me explicó también previamente a esto. Sí, obviamente tiene la estructura aristotélica general de todas las historias, incluyendo las de vida. Un inicio hasta el momento está empezando un nudo y vamos a ver si se desenlaza cuando finalicemos, porque es algo corto, entonces posiblemente empalmar tanta información de la vida, sí, de una cantidad de años, en tan poco es bastante complicado. Entonces vamos a ver al final. ¿Listo? Voy a dejar hasta acá esta corrección y como yo les decía, lo mismo que pasó con mi relato corto, voy a seguir haciendo videos de este estilo. Van a encontrar varios de estos videos en mi canal para que puedan seguir viendo entonces qué es lo que yo considero prioritario a la hora de corregir un texto, y va a haber un segundo video por supuesto donde voy a continuar corrigiendo el resto del texto de video. Bueno, y como se dieron cuenta ustedes durante la corrección del escrito, lo primero que yo hago es mostrar la versión original que Diego me envió para que ustedes vieran exactamente cómo lo escribió y cuál fue el contenido original. Luego de eso, hacer la corrección en vivo, entre comillas acá, mientras estoy grabándoles el video. Es importante para que ustedes se den cuenta cómo suena cuando otra persona lee el texto. ¿Por qué son tan importantes los signos de puntuación? En mi caso también la ortografía. Muchas veces un texto decae por la falta de ortografía, aunque no cambie el significado como tal, porque tú le pongas B o V, pero si tú miras en profundidad, cuando se lee el texto, sí va a haber cierto recelo por parte del lector, sobre todo si el lector es amante de la buena ortografía, de la buena escritura. Como yo les había comentado en un principio, Diego no es escritor, simplemente quiso plasmar esta historia de vida a través de este texto. Sin embargo, creo que si él me lo envía es porque de alguna u otra manera quiere una visión más profesional de su texto como tal. Posiblemente en algún momento quiera compartirlo, es un gran testimonio, es una gran historia de vida, porque no se podrá convertir en un cuento. Para mí suena un poco a relato cuando él nos está contando cada una de las situaciones que le sucedieron, ¿cierto? Y cuando de alguna forma empezamos a contar el inicio, luego vamos por el nudo, ¿cierto? O el planteamiento de la historia y finalmente desenlazamos la misma. Bueno, y espero haya sido de su agrado esa corrección del texto, y espero que a través del testimonio de Diego muchos de nosotros hayamos reflexionado sobre las decisiones que tomamos en la vida y lo importante que son cada una de ellas.
Aparte de esto y la finalidad del video como tal, en la parte gramática, de redacción, del uso de los signos de puntuación de forma adecuada y como tal de la estructura del texto, espero que también les haya servido y que les haya gustado de igual manera. No siento más, espero que me continúen acompañando en esta hermosa travesía por la escritura, la lectura, la literatura, en fin, todo lo que tiene relación con las letras y que podamos vernos en una próxima oportunidad. Si les gusta el contenido de mi canal, no olviden suscribirse, darle clic en la campanita para que les llegue semana a semana el contenido literario que estoy dejando acá y dejarme un comentario, un me gusta. Ayudan muchísimo al autor, en este caso mi persona, que está realizando estos videos con mucho amor, con mucha dedicación para ustedes y espero realmente les haya llegado al corazón. Que tengan un hermoso día y no se olviden, continúen escribiendo su propia historia y ojalá sea la mejor versión de ustedes mismos. Bye bye.